Hola, bueno, básicamente vamos a estar hablando de la Unión Patriótica como tal y vamos a hacer un análisis como por describirlo básicamente de una forma general, de un concepto histórico, sí. Vamos a hacerlo desde una perspectiva histórica de que nos vamos a poder centrar tanto en el ámbito general de qué era el partido que prometía y ya luego nos vamos a poder meter en temas más específicos o más temporales, de que podamos decir qué fue la Unión Patriótica, qué es la Unión Patriótica y como tal, qué pasó al momento de su casa, que es el momento más importante por el cual es conocido el partido. Y bueno, después de esta introducción breve, vamos a darle paso a Jeremy Gámez, el cual vamos a entrevistar el día de hoy, nuestro compañero de trabajo, y vamos a tener una pequeña charla respecto a esto con unas preguntas puntuales. Bueno, entonces básicamente, empezando, la primera pregunta es si nos podrías dar una breve contextualización de qué es la Unión Patriótica como tal, respecto al ámbito general, ¿no? No nos vamos a meter tanto en historia porque ya luego eso lo abarcamos después. Un partido político surgió en el año 1986 como un acuerdo diplomático entre la presidencia de Belisario Betancur y el grupo armado de las FARC, enfocado como partido liberal al formulamiento de propuestas para contradecir y apoyar el poder bien democratizado colombiano. Más sin embargo, también fue un cambio de la rutina de liberales y conservadores como oligarquía hereditaria, pues en sí era una mezcla de todos en sus comienzos. Bueno, después de esta introducción, ya de habernos dado cuenta de la fecha y los acontecimientos, como tal, a darle paso a una serie de preguntas en las cuales vamos a ir acotando el tema cada vez más y con las que se intenta llegar dar a entender el tema de una manera más soluble o más fácil, ¿sí? Entonces, básicamente la primera pregunta es como tal, ya adaptándonos a un contexto más general, ¿qué fue la Unión Patriótica como tal en su momento? Me refiero en el momento en el que surge, del que ya hablamos anteriormente, del acuerdo de la presidencia. ¿Qué fue la Unión Patriótica como tal? ¿Qué era el partido ahí? Yo escuchaba Unión Patriótica y en qué pensaba en ese momento. En sí fue una revolución, una propuesta llamativa dada las circunstancias en la que surge y cómo en el poco tiempo logra establecer con mano firme en el interior de la política colombiana como un elevado número de representantes y simpatizantes al partido, que sorpresivamente unificaba relaciones en este medio, como lo fue por ejemplo la relación entre subconservadores y liberales en el ámbito de este partido. Y ahora luego de haber entendido qué fueron ellos desde su perspectiva nacida, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué prometían desde el momento en el que surgieron? En sí, de aquello no se sabe mucho. En términos generales, surge como un partido de base liberal, dada su relación con la FARC, y proponían ser una nueva cara respecto a la clásica oposición libero-conservadora, que ya se había hecho repetitiva. Interesante. Ahora respecto a analizar un poquito la respuesta que me acabas de dar, te voy a preguntar, ¿crees que la creación como tal de la Unión Patriótica fue una trampa? Pues en cierto sentido. Y si así fuese, ¿por qué? Pues el hecho de que intentara un grupo violento tomar el poder desde dentro ya era una estrategia de doble filo que no valoraba la vida de los que a ésta se expusiesen, sino en el fin de que llegara a hacer algo. Y claro, obviando el riesgo parece una buena idea, pero luego nos damos cuenta que incluso la FARC, ya pasado el tiempo, también quiso acabar con los supervivientes que quedaran. Entonces, según la respuesta que me acabas de dar, ¿tú crees que pudo haber sido una estrategia política el hecho de crear un partido y que ya desde el primer momento en el que se creó ese partido por un grupo armado, ya se pensaba acabar con él en algún momento? Sí, pues el hecho de haber introducido un partido en el poder político por parte de las FARC, en apariencia, proyecta unas intenciones de posesión del poder desde el interior de la nación. Pero según mi creencia, tal vez haya habido un remordimiento o algo haya salido mal y se hizo por ende más conveniente el acabar con todo el partido y sus integrantes para no dejar rastro de aquel error.
Siguiendo por esta rama, te voy a preguntar, ¿qué opinas para darla un poquito por cerrada de los acontecimientos que ocurrieron respecto al casi exterminio del partido? ¿Qué opinas de los asesinatos en serie que se les hizo en sí? Para darte la pregunta lo más entendible posible. Eh, Fue un proceso muy escrupuloso, marcado por la invasión de los derechos humanos y la ignorancia del gobierno al no intentar que esto pudo haber sido una estrategia política que pues al final acabó mal y no podía quedar rastro de esto. Y ya saliendo de este contexto, me queda preguntarte si sabes de algún exponente importante del partido. En sí no, pues me he aprendido fechas y contexto como tal de todos los problemas, pero no me he sumergido muy profundo en el ámbito de representantes y personas importantes. Aunque sí reconozco a aquellos dos candidatos que se iban a postular a la presidencia y acabaron cayendo bajo el peso de la franja ensangrentada de la nación. Ok, luego de haber hecho esta deconstrucción histórica del pasado como tal y de hacer una memoria hacia hacia lo que era el partido y hacia lo que fue el día fatídico de los asesinatos, vamos a proceder un poquito con una charla del cómo están a día de hoy, para dar a entender más qué es el partido, ya que ya hablamos de qué fue. Entonces comenzaríamos con la pregunta de que si tú crees que si no hubiera pasado su casa, ahora serían un buen partido. Sin aquel incidente, no sé qué hubiera sido de dicho partido, pues no tendrían ese reconocimiento especial o característico como víctimas frente a los demás partidos políticos. Respecto a eso que me acabas de decir, ¿cómo están a día de hoy? Aunque sea no sorprendente, se ha reivindicado bien. Y retomando un poco la pregunta anterior, como compensación de aquel mal trago, el Estado ha brindado seguridad a los supervivientes a través de subsidios y apoyos directos, y se han reubicado en el orden político, aún como un partido influenciado por la libertad, pero con un comunismo menos gradual, destacándose también además por ser un centro de rehabilitación para aquellos reconocidos como desarmados en el Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos. Y ya luego de habernos preguntado cómo están, cómo se han llevado como tal con la presidencia actual de Gustavo Petro. Podría decirse que fenomenal. Son un partido cobijado por el pacto histórico y el gobierno del presidente Gustavo Petro, y hace unos años intentaron lanzar una reforma, la cual no se aprobó por falta de apoyo gubernamental, pues era recibida en la sociedad sin ningún desprecio ni favoritismo. Incluso antes de la presidencia petrista, esto demuestra su creciente y actual estabilidad. Y entonces ya luego de habernos respondido todas estas preguntas y demás, vamos a dar una breve conclusión del tema. De todo lo que hemos entendido y de todo lo que hemos hablado, se puede concluir que la Unión Patriótica es y ha sido un complot de misterios, un complot político que respecto a nuestras perspectivas, desde su primer momento de creación, vino fundamentado por la idea de que podía ser una estrategia política. Y a día de hoy ha sido una reivindicación hacia la perspectiva liberal, dado que, como se habló anteriormente, han sido un partido que se ha restablecido y gracias a también en parte a los hechos de la tragedia han sido como lo digo, como repuestos de los daños perjudiciales que ocurrieron ese día, esos años, y han sido, por decirlo así, reivindicados en un ámbito político-social y a día de hoy ya tienen una perspectiva más menos trágica y más general de lo que es un partido político. ¿Sí? Entonces, como tal, son reconocidos por aquel acontecimiento, pero también son reconocidos ya por su actualidad de que han sido y que pretenden ser como partido político. Y como ya lo habíamos hablado, han sido un partido que se ha reivindicado muy bien en esta presidencia. Y de por sí no queda mucho más para concluir, de esperar a ver qué pasa y ya. Y este fue todo el podcast de nuestro tema, que era la Unión Patriótica, y de este análisis histórico o esta memoria que le hacemos a la Unión Patriótica y el cómo la intentamos actualizar actualmente. Y de por sí no queda mucho más que decir. Lo único que les puedo decir es que muchas gracias por haber escuchado y
Chao.